Muy buenas noches, queridos amigos, colegas, futuros colegas. Seguimos en vivo con los temas de la práctica penal, es decir, aquellos temas en los que no podemos encontrar en la teoría, en la dogmática. Es fácil estudiar en la dogmática, la teoría. Sin embargo, estos son consejos, quizá experiencias vividas de largo trajinar del libre ejercicio profesional, si es que cabe el término libre. El tema de hoy es amenazas, intimidaciones que sufrimos todos los abogados o la mayoría de abogados en materia penal, tanto de los clientes cuanto de los fiscales y por supuesto de la mayoría de los señores jueces denominados de garantías penales. En este sentido, vamos a expresar, a nosotros los abogados en libre ejercicio profesional se nos conoce como defensores técnicos, defensores privados, y por ende no dependemos del Estado ecuatoriano, no dependemos de ninguna institución. El único gremio que se supone nos protege o protege nuestros derechos es los colegios de abogados del país. Sin embargo, en la práctica, ya he de tocar ese tema algún momento, no sirven absolutamente para nada en cuanto tiene que ver para la defensa de nosotros los litigantes. Luego debemos manifestar que jueces y fiscales y nosotros, los abogados, estamos bajo la lupa del Consejo de la Judicatura. Es decir, siempre para sancionarnos, siempre para perseguirnos, ya sea de una forma o de otra forma. Es decir, para callar nuestra voz, para que no seamos protestas en contra de la injusticia, en contra de los jueces ni en contra de los fiscales. Pues bien, dicho esto, vamos. ¿Qué pasa cuando un cliente o un ex cliente sufre una pena, una sanción y está en la cárcel generalmente o no en la cárcel y le amenaza al abogado litigante, le intimida al abogado litigante, inclusive expresando que devuelvan el honorario económico que se había cobrado o que se había acordado? Claro, en la cárcel funcionan muchas bandas, funciona la viveza criolla, la amenaza y la intimidación al abogado. ¿Qué pasa, estimados colegas, especialmente jóvenes, cuando alguien le amenace desde la cárcel, por ejemplo? Yo le llamo las sombras del ejercicio profesional y las luces del ejercicio profesional. Primerito, hay que poner en conocimiento del director de la cárcel, hablando en derecho. Luego hay que poner en conocimiento del director del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. ¿Qué ponemos en conocimiento? Precisamente que hay una pretendida amenaza, una pretendida intimidación de uno de los presos. Hay que dar los nombres, el lugar, la celda donde se encuentra, si es que sabemos, el número de teléfono, las redes sociales, WhatsApp y todo lo que él tenga. Porque como sabemos, en teoría está prohibido. Y solicitamos un traslado de ese ciudadano o de esa ciudadana a otra ciudad. Generalmente es importante hacerles trasladar hacia los mejores lugares, hacia los lugares 5 estrellas. Fundamentalmente en nuestro país es la cárcel El Rodeo en Manabí y la cárcel de Turi. Luego de eso, fundamentalmente debemos también poner en conocimiento de los jueces competentes, es decir, de aquellos jueces que tenían conocimiento de la causa de dicho ciudadano. Eso fundamentalmente en derecho, pero también puede ser que vaya mucho más allá, existan amenazas en contra del abogado. Entonces tendrá que poner una denuncia ante la fiscalía precisamente para una investigación o para el inicio precisamente de un proceso penal con una formulación de cargos. Por supuesto que le va a agravar la situación del interno, del detenido. Y también cabe mencionarse que hay bandas. El uno está detenido, está interno, y los otros desde afuera amenazan o intimidan
a los abogados, inclusive pretendiendo chantajear de diferentes formas. Esto me refiero en el ámbito penal fundamentalmente. Abogado penalista que no tenga este tipo de consecuencias no es abogado penalista, seguramente está iniciándose en esos caminos. Cuando hacemos el traslado, obviamente, hablando de las luces y de las sombras del derecho, habrá que esperarle en Turi, esperarle en Manabí, con los clientes nuestros, con otro tipo de clientes, que les den una bienvenida a dichos ciudadanos. Con eso nunca más tendrán ni siquiera la idea de volvernos a intimidar, de volvernos a amenazar. 30 años en la profesión, hemos tenido múltiples circunstancias, inclusive de amenazas, intimidaciones, pero no ha llegado a mayores porque nosotros siempre hemos estado 1 o 2 pasos adelante, siempre con el respeto. Vamos, ¿qué pasa con la intimidación de los jueces? Prácticamente hay 2 principios fundamentales en el libre ejercicio profesional: la buena fe y la lealtad procesal. Todos los abogados saben que los jueces y los fiscales a nosotros nos plantean que no somos leales, que somos desleales, que actuamos de mala fe. Pero cuando un fiscal intimida, amenaza, ya de palabra, inclusive de obra, cuando estamos en ciertas diligencias o están ciertos colegas en ciertas diligencias, se creen que son dueños de los edificios. Obviamente son dueños de la investigación, pero no son dueños de la verdad. Son irrespetuosos en muchos casos, no siempre, en muchos casos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Indudablemente, como ellos son funcionarios, hay que presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, una buena queja, con buen fundamento. Luego, hay que hacer valer la ley internacional a nuestro favor, como son las directrices para los abogados y los principios para los abogados. Es decir, que no debemos ser sometidos a intimidación, sanciones administrativas, amenazas, ni cualquier otra situación que vaya en contra de nuestra profesión, que se supone es una profesión libre y democrática. También hay que hacer conocer a la fiscal general a través del departamento pertinente, este Departamento de Derechos Humanos, poner una queja también en la fiscalía, haciendo conocer el proceder o el mal proceder de ese fiscal o de esa fiscal. Obviamente es importante señalar que eso a nivel nacional. Pero cuando tengamos este tipo de situaciones, primero hay que poner una medida cautelar en forma inmediata a través de la red informática, a través del Internet, ante el sistema interamericano, una medida cautelar para nosotros, una medida cautelar para nuestros familiares, para quienes laboran en nuestra oficina, para quienes son socios y colaboradores en el estudio jurídico, en este caso de cada uno de nosotros. Y por último, ¿qué pasa con los jueces? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no recibimos semanalmente providencias en las que expresan las amenazas del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, las órdenes de incumplimiento de autoridad competente? Eso sí es deslealtad procesal, eso es mala fe procesal de parte de los jueces. Se amenaza de que se va a dar cumplimiento a tal o cual artículo del Código Orgánico de la Función Judicial. Si es que dicen, ellos ya se adelantan, si es que nosotros continuamos con ese proceder, cuando todos sabemos que necesitamos la igualdad procesal, necesitamos la imparcialidad, nosotros tenemos la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de actuar en las audiencias. Ni siquiera cometemos delito de calumnia, ni mucho menos de afectar a la honra a otra persona o alguna institución. Simplemente ejercemos nuestro derecho a la defensa de nuestro patrocinado o nuestra patrocinada. Ejerciendo el respeto al debido proceso, nosotros sí respetamos la lealtad procesal. Claro que hay casos excepcionales también de colegas, obviamente aquellos colegas que yo les denomino colegas polillas, porque sin embargo son irrespetuosos de palabra, de obra, con la judicatura, con el más alto tribunal.
son empavonados, crecidos y son mentecatos en derecho y en el actuar mucho menos, porque no tienen ni siquiera la hombría de bien de enfrentarse, cabe el término hombre a hombre. Este sentido hay que hacerse respetar también con los señores jueces de la siguiente manera. Es indudable que si enviamos otro escrito, nos mandan entre comillas al Consejo de la Judicatura. Si no asistimos a una audiencia, nos mandan al Consejo de la Judicatura. Una raya más al tigre para los abogados litigantes. Recordemos, primerito, ¿qué hacer ante dicha situación? Queja inmediata al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque ellos son jueces, ellos dependen de una hoja de vida. Y obviamente, si usted tiene otro amigo penal o en el ámbito penal, tienes un problema con este juez, preséntele 2, 3, 4 quejas. Con 3 quejas al año que se tramiten en ese sumario, destitución y chau puestito de juez. Quejas inmediatas, por favor, hagámosle. También hay que presentar las demandas pertinentes en contra de este juez o de estos jueces. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hacerlo? Generalmente en la práctica no se lo venía haciendo porque no intimidaban a los jueces, no amenazaban. En cierto tipo de gobierno que ya pasó y que a la final son lo mismo, se acostumbraron a intimidar. Los abogados, muchísimos, el 97% huyeron del ejercicio profesional. No se les ha visto en el ejercicio profesional. Estos tiempos, de ese tiempo acá, los últimos 2 años, hemos visto a muchísimos penalistas, muchísimos litigantes. Indudablemente, también son intimidados, amenazados con dichas providencias. Estos 2 últimos años, personalmente, y quienes conforman parte de nuestro consorcio jurídico, nos hemos visto obligados a presentar quejas y demandas. Hay algunos jueces que les hemos hecho destituir, varios fiscales que les hemos puesto en la calle, prácticamente también con medidas cautelares que tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tengan recelo, no tengan miedo, son simples fiscales, son simples jueces, y me refiero fundamentalmente a todo tipo de jueces. Los jueces más jodidos, si cabe el término, son los jueces de flagrancia. Porque cuando uno se les dice la verdad en las audiencias de flagrancia, prácticamente no les gusta y ya no nos quieren, seguramente nos odian, pero todos nos respetan. Muchísimas quejas hemos hecho a los jueces y juezas de flagrancias. Quienes no saben y quienes no conocen cómo funciona flagrancias en el país. También hemos presentado, obviamente, circunstancias de quejas a jueces de la Corte Nacional, jueces de corte provincial que se creen dueños de la verdad, se creen dueños del derecho, dueños de la justicia, cuando nosotros sabemos por el ejercicio profesional que en el 80 y 90% de los casos actúan bajo influencia, actúan con miedo, con temor al poder central. La metida de mano en la justicia está presente. Actúan bajo otras sombras del derecho que todos sabemos a qué nos referimos. Pero hay jueces excelentes, hay jueces probos, jueces honestos. Ustedes no van a ver una providencia amenazatoria de ese tipo de jueces. Son poquísimos, contados con los dedos de la mano, pero los hay en el país. Hay jueces con alto grado de conocimiento, jueces con una gran probidad, a los que uno literalmente tiene que sacársele el sombrero, literalmente hablando. Esos jueces, ¿por qué son así? Precisamente porque tienen uno de los mejores títulos. No son PhD, no son magíster, acaso son abogados y nunca hicieron una maestría, pero tienen el mejor título de buenas personas, de señores. Entonces son buenos jueces. A esos jueces hay que saludarlos, a esos fiscales hay que respetarlos, pero a otros ciudadanos, hablando inclusive de ex colegas o ex coidiarios que se convierten en jueces, ahí recién saben lo que es una corbata, saben cómo andar bien vestidos. Obviamente cambian de casa, cambian de domicilio, cambian de vehículo. Algunos cambian hasta de hogar y de familia. Esa es la práctica profesional, queridos amigos, futuros abogados.
Un llamado a todos los abogados litigantes, verdaderos litigantes. Si eres litigante y no has presentado en tu vida una queja a un juez o a un fiscal, retírate de la profesión, porque eres temeroso, tienes miedo a quienes administran justicia en el país. Presenta las respectivas quejas, no tengas miedo, no tengas recelo. A la final nosotros no dependemos del Estado, somos, entre comillas, en libre ejercicio profesional. ¿Qué se viola de parte de jueces y fiscales? Indudablemente se comete violación al debido proceso, violación a las garantías judiciales, se comete error judicial, se completa con ello una mala administración de justicia. Hemos visto casos cuando les hemos demandado que nos están llamando por teléfono, que se valen de un colega, de otra colega, para que desistamos de esa queja, de esa demanda. No, señores. Cuando inicias una queja, ándate hasta las últimas consecuencias. Cuando inicias una demanda, de la misma manera, un llamado, queja, más queja, más queja y más demanda en contra de esos jueces, de esos fiscales que nos amenazan y que nos intimidan. Indudablemente, luego de ello vendrán las demandas nacionales, demandas internacionales, simple y llanamente por esa mala administración de justicia. Lastimosamente, lo que reina en el país es la mediocridad, es la falta de conocimiento, la falta de valores y que muchos jueces, no se diga de los fiscales, iniciada por la fiscal general, agachan la cabeza al poder, reciben órdenes, tienen miedo, tienen temor. Dicho sea de paso, cuando hay una audiencia hasta la vida de hoy, en mi ejercicio profesional, no veo un solo juez que se ponga de pie, sea por demás riguroso, estricto, pero humano, y que ese momento dicte una sentencia en forma oral, así como lo hacemos en vivo nosotros todos los días. Se supone que nos hemos preparado hace muchos años, entonces deberían ser el ejemplo para la sociedad. Resulta que ahora el ejemplo somos nosotros, los litigantes, los penalistas, somos el ejemplo para muchos jueces, para muchos fiscales, porque cuando salen a ejercer su profesión, ¿qué dicen? No sabíamos lo difícil que era la profesión de litigante penalista. Claro, para ellos es difícil porque nunca estudian, nunca están en constante conocimiento y piensan que el puesto de juez o de fiscal les va a durar toda la vida. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Pitch and Greenland. Ahí tenemos muchos temas. Prácticamente tenemos ya 80 temas dados en vivo. Gracias, queridos amigos. Seguimos hasta el día de mañana.